No es fácil hablar de lo que ocurre cuando las luces se apagan y la oscuridad se apodera de nuestros sentidos. Hay algo en la penumbra que nos hace sentir vulnerables, una presencia que acecha entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Hoy no voy a contarte una historia común. Esta es la historia de un asesino que se oculta más allá de lo que podemos ver, alguien que no sigue las reglas de los demás. Un asesino que se alimenta de tus peores miedos, de lo que te persigue incluso después de despertar. Pero lo peor de todo, es que tú podrías ser su próxima víctima. Imagínate por un momento que estás solo en tu casa, en la tranquilidad de la noche. El sonido del viento golpeando la ventana es lo único que interrumpe el silencio absoluto. De repente, escuchas un ruido extraño, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Instintivamente, miras hacia el pasillo oscuro que conecta con la entrada de tu hogar. No hay nada, pero el miedo comienza a invadir tu pecho. Una sensación que no puedes describir, un presentimiento, como si alguien estuviera allí, observándote. Es en ese momento cuando algo extraño sucede. Un reflejo, casi imperceptible, aparece en el borde de la puerta. Algo, o alguien, se está moviendo. Tal vez no sea más que tu mente jugándote una mala pasada, pero, ¿y si no lo es? ¿Y si en esa oscuridad, hay algo más? Algo que ha estado esperando este momento, observándote pacientemente, como una sombra que se alimenta de tu miedo. Esta es la historia de la desaparición de Clara, una joven que decidió ignorar los rumores y caminar sola por un sendero que muchos decían que estaba maldito. Clara no creía en supersticiones, ni en esas historias antiguas sobre el asesino de la sombra que todos en el pueblo murmuraban al pasar. Es solo una leyenda, se decía a sí misma. No hay nada que temer. Sin embargo, esa noche, en la que la luna apenas iluminaba el bosque, Clara descubrió que algunas leyendas son más reales de lo que imaginamos. Ella caminaba tranquila, disfrutando de la calma de la naturaleza. Había recorrido ese sendero muchas veces antes, pero esa noche era diferente. Las hojas crujían bajo sus pies, el aire era denso, y había una sensación extraña flotando en el ambiente. Se detuvo un momento, como si algo la hubiera detenido en seco, y miró hacia atrás. Nada. Solo la oscuridad. Sin embargo, algo en su interior comenzó a hacerle cosquillas, una sensación de inquietud, como si alguien la estuviera observando. Aceleró el paso, tratando de ahogar esos pensamientos, pero la sensación crecía. Cada crujido de las ramas, cada sonido extraño parecía provenir de una sombra que la seguía. Clara se giró rápidamente, pero el sendero estaba vacío. No había nada detrás de ella. O eso pensó. Cuando llegó al final del sendero, se sintió aliviada. El pueblo estaba cerca. Estaba casi a salvo. O eso creía. La luz de una farola iluminaba la entrada del camino, pero cuando Clara comenzó a acercarse, una figura apareció en su campo de visión. Una sombra alargada, que parecía moverse con una rapidez imposible, como si las sombras mismas pudieran tomar forma. Clara no tuvo tiempo de gritar. La figura estaba tan cerca que ni siquiera pudo reaccionar antes de que el frío la envolviera. Un frío que no era normal, algo más profundo, más helado. Algo que penetraba en sus huesos, helaba su alma. Cuando el frío desapareció, Clara ya no estaba allí. Nadie volvió a verla. Unos días después, la policía comenzó a investigar la desaparición de Clara. Buscaron por todos lados, pero no encontraron ni un solo rastro. Las cámaras de seguridad del pueblo tampoco mostraban nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero hubo algo en el informe de la autopsia que los dejó perplejos. No hubo signos de lucha, no hubo heridas, pero el cuerpo de Clara presentaba marcas extrañas en su cuello, como si alguien o algo lo hubiera tocado. No podían explicar cómo, pero sabían que algo no estaba bien.
La teoría más común entre los habitantes del pueblo era que la joven había sido atacada por el asesino de la sombra. Una leyenda urbana que se contaba desde hacía generaciones. Un asesino que no era un hombre común, sino algo más. Algo que se movía entre las sombras y se alimentaba de las personas que se atrevieran a caminar por la oscuridad. El asesino de la sombra no mataba de la manera convencional. No cortaba, no apuñalaba. Él cazaba con la mente, con el miedo, manipulando los pensamientos de sus víctimas hasta que su mente colapsaba. Pero la policía no estaba dispuesta a creer en leyendas. Creían que se trataba de un asesino común, alguien que se ocultaba en las sombras, esperando a que la oscuridad lo envolviera. Pero nadie en el pueblo estaba tan seguro. Y pronto, algo mucho peor ocurrió. Una noche, un joven llamado Tomás, decidido a resolver el misterio, fue al bosque donde Clara había desaparecido. Quería encontrar respuestas. Quería demostrar que todo era solo una historia inventada. Pero lo que encontró esa noche no fue un asesino común. Lo que encontró fue algo mucho más terrorífico. Tomás caminaba, más confiado de lo que debería, hasta que un frío repentino le recorrió la espalda. Unos pasos detrás de él. El sonido de algo arrastrándose en la oscuridad. Giró rápidamente, pero nada. Ningún ser humano estaba cerca. Solo oscuridad. De repente, una sombra se despegó de la nada, tomando forma en la esquina de su vista. Era una figura alta, con los ojos vacíos, una presencia que no parecía de este mundo. Tomás sintió como su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar en su pecho. Pero lo peor estaba por llegar. La sombra comenzó a hablar, no con palabras, sino con una sensación, un susurro que lo invadió, que lo llenó de desesperación. «Has llegado tarde», susurró la sombra, su voz apenas un eco en el viento. «Has llegado tarde para salvarte». Tomás intentó correr, pero las piernas no respondían. Algo en el aire lo mantenía atrapado, inmovilizado por el terror. La sombra avanzó, se acercó lentamente, y en su cara no había maldad, sino una tristeza profunda, como si estuviera destinado a hacer lo que hacía. Algo más grande que él. Algo más antiguo. Esa noche, Tomás también desapareció, dejando atrás solo su teléfono, con un mensaje en la pantalla que decía: «No puedo escapar. No puedo correr. Él me está viendo». Ahora, años después de los sucesos de Clara y Tomás, el pueblo sigue siendo un lugar temido, un lugar al que nadie se atreve a acercarse. La policía abandonó la investigación. Nadie tiene respuestas, pero las leyendas siguen vivas. En cada rincón oscuro, en cada sombra, en cada crujido del viento, se escucha el susurro del asesino de la sombra. Y aunque la gente diga que no es más que una historia, todos saben que, en la oscuridad, algo aguarda. ¿Y tú, te atreverías a caminar en la oscuridad? ¿Te atreverías a enfrentarte a esa sombra? Porque, quizás, ya te esté observando. Y lo que es peor, tal vez ya haya comenzado a cazar. ¿Alguna vez has sentido que te observan incluso cuando estás completamente solo? Esa sensación escalofriante de que hay algo, o alguien, acechando, esperando en las sombras. Hoy, te contaré una historia que no solo jugará con tu mente, sino que te hará mirar por encima del hombro antes de dormir. Es una historia de asesinos, pero no cualquier tipo de asesinos. Hablamos de mentes tan retorcidas, que sus víctimas no solo perdieron la vida, sino también la cordura, el alma. Y lo peor, podrían estar más cerca de lo que crees. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una advertencia. Hace un par de años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos, había una casa. No era especialmente grande ni bonita. Era una casa común, desgastada por el tiempo, con pintura descascarada y un jardín que nadie cuidaba. Pero tenía una historia, una que los habitantes evitaban contar.
la casa del eco, la llamaban, porque si te parabas afuera en una noche tranquila, podías jurar que escuchabas susurros, como si las paredes intentaran confesarte sus secretos. Nadie vivía ahí desde hacía décadas, o al menos eso creían. Sin embargo, un hombre joven llamado Samuel llegó al pueblo. Tenía 30 años, ojos cansados y una sonrisa que parecía forzada. Buscaba una vida tranquila, lejos de las complicaciones de la ciudad. Cuando vio la casa, no se dejó intimidar por las leyendas ni por su apariencia descuidada. La compró barata y comenzó a renovarla. Pero desde la primera noche, algo no se sentía bien. Esa madrugada, mientras desempacaba cajas, Samuel escuchó un sonido que le heló la sangre, un golpe seco, como si alguien estuviera tocando la ventana de la sala. Intentó ignorarlo, pensando que podría ser una rama golpeando el vidrio, pero cuando se acercó, notó algo extraño. La ventana estaba completamente limpia, sin ramas alrededor. Y en el vidrio, había algo más, un aliento condensado, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Decidió no darle importancia. Se convenció de que era su imaginación, un juego de la mente provocado por el cansancio. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos. Al principio pensó que eran los crujidos típicos de una casa vieja, pero los pasos eran demasiado claros, demasiado constantes. Venían desde el piso de abajo. Tomó una linterna y bajó con cuidado, sintiendo el frío apoderarse de su piel. El salón estaba vacío, pero en una esquina había algo que antes no estaba, una silla de madera. Era antigua, cubierta de polvo, pero lo que lo inquietó fue que parecía estar en perfecto estado, como si alguien la hubiera colocado ahí hacía unos minutos. Decidió empujarla a un lado, pero cuando la tocó, sintió un dolor punzante en la mano. Al mirarla, había un pequeño corte que sangraba, aunque no parecía haber nada afilado en la silla que pudiera haberlo provocado. Los días pasaron, y Samuel comenzó a notar cosas más inquietantes. Sus herramientas de trabajo desaparecían y luego reaparecían en lugares distintos. Escuchaba risas suaves, casi infantiles, en las noches más silenciosas. Pero lo peor fue cuando encontró la primera nota. Estaba escrita en un pedazo de papel amarillento, con una caligrafía irregular. Decía, "No estás solo". Samuel empezó a pensar que alguien estaba entrando a su casa. Quizás adolescentes del pueblo jugando una broma, o alguien que quería asustarlo para que se fuera. Decidió instalar cámaras de seguridad. Pasó la noche monitoreándolas desde su habitación, pero no vio nada fuera de lo común. Hasta las 3 de la mañana. En una de las cámaras, la que apuntaba al salón, apareció algo. Una figura alta y delgada, de pie, inmóvil en la oscuridad. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La figura no tenía rostro, solo una sombra vaga, pero su postura era antinatural, como si estuviera doblada hacia adelante, observando algo. Y luego, de repente, se giró hacia la cámara. No había ojos, pero Samuel sintió que esa cosa lo estaba mirando directamente. Corrió al salón con un bate en la mano, pero no encontró nada. Revisó las cámaras nuevamente, pero la figura ya no estaba. Durante las siguientes semanas, el comportamiento de Samuel comenzó a cambiar. Se volvió paranoico, no hablaba con nadie y empezó a dormir durante el día, temiendo lo que pudiera ocurrir en la oscuridad de la noche. Pero las notas continuaron apareciendo. ¿Por qué no te vas? No queremos lastimarte. No vuelvas al sótano. Samuel no entendía la última advertencia. El sótano era pequeño y vacío, había revisado todo al mudarse. Pero la curiosidad empezó a carcomerlo. Una noche, armado con una linterna y un cuchillo, decidió bajar. El aire era pesado, casi irrespirable. Al iluminar las paredes, notó algo que antes no estaba, marcas, dibujos rudimentarios hechos con algo parecido a carbón. Representaban figuras humanas, pero había algo mal en ellas.
Sus rostros estaban borrosos, y en sus manos sostenían cuchillos. Al fondo del sótano, había una puerta que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, hecha de madera oscura, con un cerrojo oxidado. Cuando la abrió, el olor a muerte lo golpeó con fuerza. Dentro había un espacio pequeño, apenas un armario. Pero en el suelo había algo, ropa vieja, manchada de sangre, y un diario. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, frases incoherentes sobre voces y sombras. Pero las últimas páginas contaban una historia. La casa había pertenecido a un hombre llamado Gregorio, un relojero que vivió allí hace más de 50 años. Gregorio era conocido por su amabilidad, pero los niños del pueblo decían que tenía un taller en el sótano donde fabricaba juguetes especiales. Con el tiempo, desaparecieron varios niños, pero nunca se encontró evidencia que conectara a Gregorio con los crímenes. Sin embargo, después de su muerte, los rumores crecieron. Los juguetes que fabricaba no eran simples objetos. Según el diario, Gregorio creía que podía capturar el alma de un niño en sus creaciones si realizaba un ritual. Samuel sintió náuseas, pero lo peor fue cuando se dio cuenta de que no estaba solo en el sótano. Sintió una respiración en su nuca, un susurro frío que decía, «Gracias por abrir la puerta». Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, las luces de la linterna comenzaron a parpadear, y los dibujos en las paredes parecían moverse, deformarse. Salió corriendo del sótano, pero al llegar al salón, la silla estaba de nuevo en el centro, y en ella había algo. Un muñeco, viejo, con un rostro tallado en madera que imitaba el suyo. Y sobre su pecho, un cuchillo clavado. La policía encontró la casa abandonada semanas después. Samuel nunca apareció. Pero los oficiales notaron algo extraño. En una de las paredes del salón, grabada con algo afilado, había una frase que nadie pudo explicar: «Tú serás el siguiente». Carla casi dejó caer el teléfono. No tenía dudas de que alguien la había estado observando. Esa noche no durmió. Se sentó en el sofá, con un cuchillo en la mano, mirando cada sombra, cada rincón oscuro de su apartamento. Pero nada más ocurrió. Al día siguiente, compró cerraduras nuevas, instaló cámaras de seguridad y pidió a un amigo que la acompañara a pasar la noche. Pero incluso con todo eso, no podía sacarse la sensación de que alguien la estaba observando. Esa noche fue tranquila, y Carla empezó a pensar que quizás todo había terminado. Sin embargo, cuando revisó las grabaciones de las cámaras a la mañana siguiente, casi se desmaya. A las 2:45 de la madrugada, una figura se había detenido frente a su puerta. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y una máscara blanca que ocultaba su rostro. Se quedó ahí durante 15 minutos, inmóvil, antes de girarse lentamente y desaparecer del encuadre. Carla llevó el vídeo a la policía, pero ellos no pudieron hacer mucho. Podría ser alguien con intenciones de asustarla, le dijeron, como si eso fuera menos aterrador. Le sugirieron que se mudara, pero Carla no podía permitirse romper el contrato de su alquiler. Así que, armada con más cerraduras y una determinación forzada, decidió quedarse. Los días pasaron sin incidentes, hasta una noche en que Carla recibió una llamada de su madre. Hablaron durante un rato, y por primera vez en semanas, Carla se sintió tranquila. Pero justo antes de colgar, su madre dijo algo extraño. «Cariño, ¿por qué no contestas? Te estoy llamando al celular, pero estás ocupada». Carla sintió cómo se le congelaba el cuerpo. Había estado hablando por su teléfono fijo todo el tiempo. Cuando revisó su celular, vio 6 llamadas perdidas de su madre y un mensaje de texto nuevo. «No le cuentes a nadie, o será peor». A partir de ese momento, los eventos escalaron. Carla empezó a encontrar cosas fuera de lugar en su apartamento, una taza sucia que ella no había usado, un mechón de cabello en el lavabo que no era suyo. Una noche, encontró la palabra «hola» escrita con algo rojo en el espejo del baño.
Parecía pintura, pero el olor era metálico, como sangre. Desesperada, llamó a su amigo, quien se ofreció a quedarse con ella unos días. Juntos trataron de investigar quién podría estar detrás de todo. Revisaron las grabaciones de las cámaras, pero las imágenes se volvían borrosas en los momentos cruciales. Como si alguien, o algo, supiera cómo evitar ser captado. El clímax llegó una noche cuando ambos estaban viendo televisión. Milo, el gato, empezó a maullar desesperadamente y corrió hacia la puerta principal. Cuando Carla y su amigo se levantaron para ver qué pasaba, encontraron un sobre deslizado bajo la puerta. Adentro había una foto. Era de Carla, durmiendo. Pero lo más perturbador no era la foto en sí. Era que en el fondo, detrás de ella, se veía a alguien parado. La figura de la máscara blanca. Y lo peor, esa foto era de esa misma noche. Carla salió huyendo del apartamento esa noche. La policía investigó, pero nunca encontraron al hombre. Nadie sabe cómo logró entrar ni cómo desapareció sin dejar rastro. Carla dejó todo atrás, se mudó de ciudad y cambió su número. Pero a veces, cuando está sola en casa y suena el teléfono, no puede evitar sentir un escalofrío. Porque sabe que, en algún lugar, él sigue ahí, esperando el momento perfecto para llamarla otra vez. ¿Has sentido alguna vez el peso del silencio en medio de la noche, como si incluso el aire supiera que algo no está bien? A veces, el peligro no es algo que puedas ver o escuchar. A veces, simplemente está ahí, esperando el momento perfecto para revelarse. Hoy te voy a contar una historia que no te permitirá mirar a tu alrededor con la misma tranquilidad de antes. Es una historia de asesinos, pero no de los que simplemente arrebatan vidas. Estos te roban la calma, te arrancan cualquier sentido de seguridad. Y lo peor es que todo comienza con algo tan inocente como una llamada telefónica. Carla era una joven de 26 años que vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Trabajaba en una oficina, tenía un gato llamado Milo y llevaba una vida tan común como cualquiera. Su rutina era monótona, trabajo, casa, series por la noche. Era una mujer práctica, poco supersticiosa y definitivamente no creía en fantasmas ni cuentos de terror. Pero una noche todo cambió. Era viernes, y Carla había llegado tarde del trabajo. Se acomodó en el sofá con una copa de vino y un documental sobre crímenes. Siempre le habían fascinado esas historias, aunque las veía con cierto escepticismo. Pero esa noche, justo cuando el narrador del documental hablaba sobre el último rastro de una víctima, el teléfono de Carla sonó. Era un número desconocido. Dudó por un segundo, pero decidió contestar. «Hola», dijo con voz casual. Del otro lado, solo había silencio. Pensó que tal vez era una llamada equivocada, pero cuando estaba a punto de colgar, escuchó un susurro. «¿Me extrañaste?» Carla frunció el ceño. Era una voz masculina, baja, casi íntima. Pero no la reconocía. «Creo que tienes el número equivocado», respondió con firmeza antes de colgar. No le dio importancia. Estaba acostumbrada a las llamadas molestas. Sin embargo, minutos después, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Contestó, ahora más irritada. «¿Qué quieres?» La misma voz respondió, pero esta vez sonaba más firme. «Quiero verte, Carla». Se quedó helada. ¿Cómo sabía su nombre? Su mente intentó buscar una explicación lógica, un amigo bromeando, un exnovio. Pero la voz no coincidía con nadie que conociera. Decidió bloquear el número y continuar con su noche, aunque ya no podía concentrarse en el documental. Milo, su gato, se movió inquieto, como si percibiera algo que ella no podía ver. Esa noche, Carla tuvo problemas para dormir. Cada crujido del edificio la hacía saltar.
Le dio vueltas al asunto de la llamada, pero finalmente se convenció de que era solo una broma de mal gusto. Sin embargo, a las 3:17 de la mañana, un sonido la despertó. Era un golpe suave, rítmico, como si alguien estuviera tocando la ventana de la sala. Se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. La ventana estaba cerrada, pero al acercarse, vio algo que la hizo retroceder. Había una huella en el vidrio, una mano marcada con lo que parecía ser barro o sangre. Sintió el pánico apoderarse de ella y llamó a la policía. Les explicó lo que había pasado, pero cuando los agentes llegaron, no encontraron nada. Ni una huella, ni rastros de que alguien hubiera estado afuera. Trataron de tranquilizarla, sugiriendo que podría haber sido una pesadilla. Esa explicación le pareció plausible, hasta que vio su teléfono. Había un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: "Me gusta tu pijama azul". ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien conociera tus pensamientos más oscuros? No los que admites en voz alta, sino aquellos que jamás confesarías ni a ti mismo. Hay quienes dicen que esas ideas no son tuyas, que algo las susurra en tu mente cuando estás más vulnerable. La historia que estás a punto de escuchar es sobre un hombre que descubrió que sus secretos no eran tan secretos como pensaba. ¿Y su destino? Bueno, solo te diré que desearás que nunca te pase lo mismo. Raúl era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos. Trabajaba en un taller mecánico y vivía en un departamento pequeño y desordenado. Era reservado, callado, y aunque tenía un círculo de amigos, siempre sentía que no encajaba del todo. Pero había algo que lo hacía diferente, tenía un hábito que jamás mencionaba a nadie. Cada noche, antes de dormir, escribía en un cuaderno negro todo lo que pasaba por su mente. No eran pensamientos agradables. Eran cosas que incluso él sabía que estaban mal, deseos de lastimar a ciertas personas, fantasías violentas que lo avergonzaban. Para Raúl, ese cuaderno era su válvula de escape, un lugar donde volcar todo lo que no podía decir en voz alta. Un día, al volver del trabajo, notó algo extraño. El cuaderno no estaba donde siempre lo dejaba, bajo la cama. Al principio pensó que tal vez lo había movido sin darse cuenta, pero tras buscar por todo el departamento, su preocupación se convirtió en miedo. Alguien había estado en su casa. Alguien lo había tomado. Trató de convencerse de que lo había perdido, pero una parte de él sabía la verdad. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, su celular vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. El texto decía: "Interesantes pensamientos, Raúl, ¿por qué no hablas de esto con nadie?". Se quedó helado. Era imposible. Nadie sabía lo que escribía. Bloqueó el número, tratando de convencerse de que era una coincidencia. Pero los mensajes continuaron. ¿Recuerdas lo que escribiste sobre Javier, tu jefe? ¿Y lo de Marta, la vecina del 2B? Raúl sintió un nudo en el estómago. Esos eran nombres que solo aparecían en el cuaderno. Al día siguiente, no fue a trabajar. Pasó horas revisando cada rincón de su departamento, buscando cámaras, micrófonos, algo que explicara cómo alguien sabía tanto. No encontró nada. Pero al anochecer, escuchó algo que lo hizo entrar en pánico, una risa. Venía del pasillo del edificio, suave y burlona, como si alguien estuviera justo afuera de su puerta. Se acercó lentamente, con un cuchillo en la mano. Al mirar por la mirilla, no vio a nadie. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo en el suelo, una página arrancada de su cuaderno. En ella estaba escrito, con su propia letra: "Hoy podría matarlo. Nadie lo sabría". Era algo que había escrito semanas atrás sobre Javier, su jefe. Una fantasía pasajera, fruto de la frustración. Pero ahora alguien lo tenía, y lo usaba en su contra.
Decidió ir a la policía. Les mostró la página y explicó lo que estaba ocurriendo. Pero los oficiales no lo tomaron en serio. Probablemente es alguien intentando asustarte. Cambia las cerraduras y mantente alerta, le dijeron. Raúl se sintió aún más solo. Nadie lo ayudaba, y el acosador parecía siempre estar un paso adelante. Esa noche, los mensajes se volvieron más personales. ¿Te has preguntado por qué siempre estás solo? Es porque sabes que no eres normal, Raúl. Tus pensamientos son los de un monstruo. Tal vez es hora de que aceptes quién eres realmente. Raúl trató de ignorarlos, pero al día siguiente ocurrió algo que lo empujó al límite. Cuando llegó al taller, encontró una escena que lo dejó paralizado. Javier, su jefe, estaba muerto. Lo habían apuñalado en el cuello, y la policía ya estaba en el lugar. Raúl trató de actuar normal, pero cuando uno de los oficiales se le acercó, su mundo se vino abajo. Recibimos un aviso anónimo, dijo el policía, mirándolo fijamente. Alguien dijo que tú tenías problemas con Javier, ¿podrías acompañarnos para unas preguntas? Raúl trató de defenderse, pero todo lo que decía lo hacía sonar más culpable. Y lo peor fue cuando encontraron la página del cuaderno en su casillero del trabajo. Una copia exacta de la que habían dejado en su puerta. Lo interrogaron durante horas, pero finalmente lo dejaron ir por falta de pruebas. Esa noche, al volver a casa, encontró su departamento completamente destrozado. Habían volcado muebles, roto cuadros y pintado algo en la pared con pintura roja. La palabra decía: monstruo. Raúl se derrumbó. No sabía quién lo estaba haciendo, pero sabía que lo estaban llevando al límite. Esa noche, en un acto desesperado, dejó su teléfono en la mesa y escribió en una hoja de papel: ¿qué quieres de mí? La dejó en el suelo, cerca de la puerta, y apagó todas las luces. Se sentó en la oscuridad, esperando. Y entonces se escuchó pasos, lentos y arrastrados. Algo se deslizó bajo la puerta. Cuando encendió la luz, encontró otra hoja, con una respuesta escrita en letras grandes y torcidas. Quiero que termines lo que empezaste. Raúl no entendió al principio, pero el mensaje quedó claro al día siguiente. Marta, su vecina, también apareció muerta. La escena era igual a lo que había descrito en su cuaderno, un corte limpio en el cuello y una rosa negra junto al cuerpo. Fue entonces cuando Raúl comprendió que no solo lo estaban acusando, lo estaban obligando a ser parte de algo que no podía controlar. Desesperado, decidió enfrentar al culpable. Volvió a casa y escribió en otra hoja: nos vemos esta noche. Dime quién eres. Esperó en el salón, cuchillo en mano, pero lo que ocurrió fue peor de lo que esperaba. A las 3:15 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear. Se escuchó un golpe en la puerta, pero cuando la abrió, no había nadie. Volvió al salón, y allí estaba el cuaderno, abierto en una página en blanco. Mientras lo miraba, una frase comenzó a escribirse sola, como si una mano invisible controlara la pluma. Yo soy tú, Raúl. Siempre lo he sido. Las cámaras de seguridad de su edificio captaron a Raúl saliendo de su departamento esa noche, con las manos ensangrentadas y una mirada vacía. Nunca volvió. Pero los vecinos dicen que, en las noches más silenciosas, pueden escuchar golpes suaves en las paredes, como si alguien estuviera escribiendo. Dicen que los lugares tienen memoria, que las paredes pueden guardar los secretos más oscuros de quienes han vivido dentro de ellas. En un pequeño pueblo olvidado, había una casa que todos conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar. Una casa que los niños evitaban en Halloween y que los adultos preferían fingir que no existía. Era la casa de los jardines, un lugar cuya historia parecía haber quedado enterrada bajo las raíces de sus árboles, hasta que alguien decidió desenterrarla.
Julián no era un investigador paranormal, ni mucho menos un valiente cazador de leyendas. Era un estudiante universitario de arquitectura que buscaba un tema interesante para su tesis. Su profesor le había hablado de Los Jardines, una casa construida en los años 30 con un diseño que parecía adelantado a su tiempo, y que se decía, estaba llena de simbolismos ocultos en su estructura. Julián pensó que sería el lugar perfecto para investigar. Claro, había oído los rumores, que allí había desaparecido una familia completa, que el último propietario había sido encontrado muerto en extrañas circunstancias, y que la casa parecía respirar en las noches. Pero esas eran solo historias, ¿no? El día que Julián llegó a la casa, la atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La fachada estaba cubierta de enredaderas que parecían serpentear hacia las ventanas, ocultando parte de la madera desgastada. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el jardín delantero. Era un contraste extraño con el abandono de la casa, perfectamente cuidado, con flores vibrantes que parecían demasiado vivas para un lugar así. Había un extraño orden en los colores, como si alguien hubiese diseñado cada detalle con precisión enfermiza. Cuando Julián cruzó la puerta principal, un olor extraño lo recibió. No era humedad, como esperaba, sino algo más profundo, más orgánico, como tierra recién removida. Todo estaba en perfecto estado, pero cubierto por una capa de polvo que hacía que los muebles parecieran sombras de sí mismos. Instaló su cámara para documentar el interior, tomó notas sobre los patrones geométricos del suelo y las columnas talladas, y comenzó a trabajar. Pero no tardó en notar algo raro. Cada vez que miraba a su alrededor, sentía que algo había cambiado. Una silla que estaba en un rincón ahora parecía estar más cerca. Las cortinas, que al principio estaban cerradas, de pronto dejaban entrar un haz de luz, aunque él juraba no haberlas tocado. Pero lo más extraño ocurrió cuando comenzó a escuchar los susurros. Al principio creyó que era el viento. La casa era vieja, después de todo. Pero los sonidos eran demasiado nítidos, como si alguien hablara justo detrás de él. Julián, el susurro era suave, casi cariñoso, pero lo hizo girar en seco. No había nadie. Se rió de sí mismo y siguió trabajando, aunque no podía quitarse de la cabeza lo que había oído. Esa noche, decidió quedarse para captar cualquier detalle nocturno. Había llevado un saco de dormir y una linterna, aunque la idea de dormir en ese lugar lo ponía nervioso. Se acostó en el suelo del salón principal, bajo una lámpara de araña que colgaba como un esqueleto polvoriento. Pero apenas había cerrado los ojos cuando algo lo despertó, un sonido rítmico, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la madera. Julián encendió la linterna y apuntó hacia el pasillo. No había nadie. Sin embargo, cuando volvió la luz hacia el salón, vio algo que hizo que se le helara la sangre. En la pared, junto a una de las ventanas, había una sombra. Era la figura de un hombre, inmóvil, pero cuando Julián apuntó directamente con la linterna, la sombra desapareció. Respirando con dificultad, decidió revisar las grabaciones de su cámara. Tal vez era el cansancio jugándole una mala pasada. Pero al revisar el vídeo, notó algo que no esperaba. Durante el día, cuando él estaba trabajando, en varias ocasiones se veía una figura cruzar rápidamente detrás de él. Era borrosa, pero estaba allí. Y lo peor era que, cuando detenía el vídeo, parecía que los ojos de la figura lo miraban directamente a través de la pantalla. A la mañana siguiente, Julián pensó en abandonar el proyecto. Pero una parte de él, la más racional, se convenció de que todo tenía una explicación lógica. Decidió quedarse un día más, explorar el sótano y las habitaciones del segundo piso, que hasta ese momento había evitado. Fue en el sótano donde encontró el primer indicio de lo que realmente había pasado en esa casa. En una esquina, detrás de unas cajas viejas, encontró un cofre pequeño. Dentro había fotografías antiguas de una familia, un hombre, una mujer y dos niños.
En todas las fotos, el jardín estaba presente, con las mismas flores vibrantes que había afuera. Pero lo más perturbador era que, en las últimas fotos, la familia parecía diferente. Sus sonrisas eran más rígidas, sus ojos más oscuros. Y en la última foto, estaban todos de pie en el jardín, excepto el hombre. En su lugar, había un espacio vacío, y las flores a su alrededor eran negras. Esa noche, Julián decidió irse temprano. Pero antes de salir, algo llamó su atención en una de las habitaciones del segundo piso. Era una habitación de niño, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo. En el centro de la habitación había un pequeño escritorio con un diario abierto. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero al pasar a las últimas, los dibujos se volvían perturbadores. Había figuras humanas sin rostro, rodeadas de raíces que parecían crecer desde el suelo y envolverlas. En la última página, con una caligrafía torpe, estaba escrito: Papá dice que debemos quedarnos en el jardín. Dice que pronto estaremos completos. En ese momento, escuchó algo detrás de él. Era un crujido, como si alguien hubiera pisado una tabla suelta. Julián se giró lentamente, y ahí estaba, la figura de un hombre, de pie en la entrada de la habitación. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso hacia él, y Julián sintió como si el aire se volviera pesado, como si algo invisible estuviera tirando de él hacia el suelo. No recuerda cómo logró salir de la casa. Solo sabe que corrió hasta que sus piernas no pudieron más. Dejó sus cosas allí, incluyendo las grabaciones y sus notas. Cuando trató de contarle a alguien lo que había pasado, nadie le creyó. Incluso su profesor lo acusó de inventar excusas para no terminar la tesis. Pero Julián sabía que lo que había visto era real. Y lo peor fue cuando, semanas después, al revisar su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía reciente. Era él, parado frente a los jardines, con las flores negras a su alrededor. Y detrás de él, en las ventanas de la casa, estaban los ojos. Observándolo. Esperando. Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, alguien que se parece tanto a nosotros que podría pasar por nuestra réplica exacta. Pero, ¿y si ese doble no solo se pareciera físicamente, sino que también supiera todo de ti, incluso tus secretos más profundos? Esa es la pregunta que se hizo Carla cuando su vida se convirtió en un laberinto de terror y confusión. Y la respuesta, bueno, quizás desearás no conocerla. Carla era una joven común, con una rutina predecible, trabajaba en una librería, vivía sola en un pequeño departamento, y pasaba sus noches viendo series o leyendo novelas de misterio. Aunque era reservada, sus amigos decían que tenía algo magnético, como si siempre supiera qué decir para hacerte sentir comprendido. Sin embargo, esa empatía ocultaba un rincón oscuro de su mente. Carla tenía un miedo que jamás confesaba, la idea de perder el control sobre su propia vida, de no ser dueña de su destino. Todo comenzó una tarde tranquila en la librería. Un cliente le sonrió al pagar un libro, y por un momento, Carla sintió un escalofrío. No por el hombre en sí, sino porque su mirada le resultó extrañamente familiar. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad, notó algo perturbador. Justo antes de que aquel hombre entrara, una mujer había pasado frente a la librería. Llevaba un abrigo idéntico al suyo, el cabello recogido de la misma manera, y, aunque la imagen era borrosa, parecía tener su misma cara. Carla trató de calmarse. Es una coincidencia, se dijo. No puede ser yo. Sin embargo, los días siguientes se llenaron de pequeños detalles que encendieron su paranoia. Un vecino juró haberla visto salir del edificio a las 3 de la mañana, aunque ella estaba profundamente dormida. Una amiga le preguntó por qué no la saludó en la cafetería esa tarde, cuando Carla no había estado allí. Y luego estaban los mensajes.
Todo comenzó con un correo electrónico, enviado desde una dirección desconocida. ¿Disfrutaste el café con leche? Sabía que lo harías. Carla lo ignoró, pensando que era spam. Pero los mensajes continuaron, cada uno describiendo algo que ella había hecho ese mismo día. La parte más inquietante fue cuando comenzaron a mencionar cosas que solo estaban en su cabeza. Sé que odias a tu jefe, ¿hasta cuándo lo vas a soportar? Ese sueño que tuviste anoche, ¿te dio miedo o te hizo sentir curiosidad? Al principio pensó que alguien la estaba vigilando, quizás un acosador. Instaló cerrojos nuevos en la puerta, cubrió las ventanas con cortinas gruesas y dejó de hablar con sus vecinos. Pero nada de eso detuvo los mensajes. Un día, llegó a casa y encontró algo que la hizo tambalear. Sobre su cama había un vestido. No era cualquier vestido, era uno que había visto en una tienda días atrás, un vestido que le había gustado, pero que no había comprado. Junto a él, había una nota escrita con letra idéntica a la suya. Lo sabía. Te queda perfecto. Carla decidió que ya no podía soportarlo más. Tomó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la librería y las revisó con cuidado. En una de ellas, de hacía 2 días, vio algo imposible. Era ella, o alguien que lucía exactamente como ella, hablando con el mismo cliente que la había perturbado al principio. Pero había un problema, esa conversación nunca ocurrió. Carla ni siquiera estaba en la librería ese día, estaba segura. Con el corazón latiéndole con fuerza, tomó la decisión de buscar ayuda. Contactó a un amigo que trabajaba en informática y le pidió rastrear la dirección de correo que había estado enviando los mensajes. Lo que él encontró la dejó sin aliento. Los correos no venían de una computadora. No había dirección IP asociada, ni registro de un servidor. Era como si los mensajes hubieran aparecido de la nada. Esa misma noche, Carla comenzó a notar algo aún más extraño. Cada vez que se miraba al espejo, sentía que su reflejo tardaba un instante más de lo normal en moverse. Era apenas un segundo de diferencia, un parpadeo que llegaba un poco tarde, una sonrisa que parecía forzada. Trató de evitar los espejos, pero el problema era que, incluso cuando no los miraba, tenía la sensación de que alguien la observaba desde el otro lado. Una madrugada, despertó por un ruido en la sala. Al salir, vio que la puerta de su departamento estaba abierta. Sobre la mesa del comedor había un vaso de agua, a medio consumir. El vaso no estaba allí cuando se fue a dormir. Escuchó pasos detrás de ella y giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo del pasillo mostró algo que la dejó helada, su reflejo no estaba de pie, como ella, sino sentado en el sofá, mirándola fijamente con una expresión que nunca había visto en su propio rostro. ¿Quién eres?, susurró Carla, con la voz temblando. Pero el reflejo no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló hacia la puerta del baño. Carla no quería mirar, pero una fuerza invisible la empujó a hacerlo. Dentro del baño encontró algo escrito en el espejo con un marcador rojo. ¿Por qué no me dejas vivir? El pánico la invadió, pero antes de que pudiera correr, escuchó una voz detrás de ella, suave pero firme, idéntica a la suya. Carla, esto no es un sueño. Soy real. Y estoy cansada de esperar. Carla se dio la vuelta, y ahí estaba, su doble, idéntico en cada detalle, pero con una mirada que no era la suya. Los ojos de esta otra Carla eran fríos, calculadores, llenos de algo que Carla nunca había sentido. Has vivido suficiente tiempo, dijo la figura, avanzando hacia ella. Ahora me toca a mí. Carla intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura extendió una mano y la oscuridad la envolvió. Cuando despertó, estaba sola. O al menos eso parecía. La casa estaba en completo silencio, pero al mirarse en el espejo, algo dentro de ella cambió.
No reconoció los ojos que la devolvían la mirada. Eran suyos, sí, pero al mismo tiempo no lo eran. Los mensajes se detuvieron, y la vida de Carla pareció volver a la normalidad. Sin embargo, sus amigos comenzaron a notar algo diferente en ella. Era más distante, más fría. Su sonrisa, antes cálida, ahora parecía forzada. Y lo más inquietante, cuando Carla hablaba, a veces usaba palabras que nadie reconocía, como si no fueran de este mundo. Carla ya no tiene miedo de perder el control. Porque, en el fondo, sabe que ya lo perdió. Dicen que la muerte es el final, pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si, en lugar de descansar en paz, algo más oscuro y desconocido aguardara, dispuesto a reclamar no solo tu cuerpo, sino tu mente? Esta es la historia de Gabriel, un hombre que descubrió que hay destinos mucho peores que morir. Gabriel era médico forense, acostumbrado a trabajar en silencio, rodeado de cuerpos sin vida y de las historias que ellos contaban a través de sus heridas. Para él, la muerte era un rompecabezas que debía resolverse. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué la causó? Pero nunca se detuvo a pensar en lo que ocurría después. No, hasta aquella noche. El día comenzó como cualquier otro. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, y el frío se colaba hasta en los rincones más cálidos. Gabriel recibió un nuevo caso, un hombre encontrado en el bosque, su cuerpo destrozado, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Pero lo que llamó su atención fue el rostro del cadáver. A pesar de las múltiples heridas, los ojos del hombre estaban abiertos, fijos en una expresión de absoluto terror, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Cuando Gabriel comenzó la autopsia, notó algo peculiar. En el interior del cuerpo había marcas que no correspondían a un ataque animal, símbolos extraños, como si alguien hubiera grabado figuras con un cuchillo en los huesos y órganos. No era la primera vez que encontraba cosas extrañas, pero esto era diferente. Había un patrón en los símbolos, una secuencia que parecía contar una historia. Intrigado, tomó fotos y decidió investigar más tarde. Esa noche, mientras revisaba las imágenes en su departamento, notó algo que no había visto antes. En una de las fotos, detrás del cuerpo, había algo que no debería estar ahí, una sombra, de pie junto a la mesa de autopsias. La sombra no pertenecía a él ni a ningún objeto de la sala. Y lo más inquietante era que, aunque no tenía rostro, parecía estar mirando directamente a la cámara. Gabriel intentó calmarse, atribuyéndolo a un fallo en la iluminación. Pero mientras seguía observando, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por el rabillo del ojo, creyó ver una figura pasar rápidamente frente a la ventana. Al girarse, no había nadie. Sin embargo, algo no estaba bien. El ambiente en el departamento se había vuelto pesado, como si el aire estuviera lleno de una energía oscura y opresiva. Esa noche no pudo dormir. En sus sueños, vio al hombre del bosque, con los ojos abiertos de par en par y los símbolos brillando en su piel. En el sueño, el hombre movió los labios, susurrando palabras que Gabriel no entendía, pero que resonaban en su mente como una melodía siniestra. Al despertar, su habitación estaba fría, y el espejo del armario tenía algo escrito en él: no era su tiempo. Confundido y aterrorizado, decidió volver al laboratorio para examinar el cuerpo nuevamente. Pero al llegar, se encontró con algo que lo dejó sin palabras. El cuerpo había desaparecido. Todo estaba en orden, las puertas cerradas, las cámaras de seguridad no mostraban nada extraño, y sin embargo, el cadáver ya no estaba. Preguntó a sus colegas, pero nadie tenía respuestas. Esa noche, Gabriel comenzó a escuchar cosas. Susurros que parecían venir de las paredes, sus propios pensamientos entrecortados con voces que no reconocía. Cuando cerraba los ojos, veía imágenes fugaces, un bosque oscuro, una figura encapuchada tallando símbolos en un árbol, y el rostro del hombre, más cercano cada vez. Desesperado, recurrió a un amigo suyo, Tomás,
un profesor de antropología que había estudiado simbolismos antiguos. Tomás examinó las fotos y su rostro se ensombreció. Estos no son símbolos comunes, dijo. Son marcas de protección, o más bien, de contención. Lo que sea que le pasó a este hombre, intentaron sellarlo dentro de él. ¿Por qué tienes estas fotos, Gabriel? Esto no es algo que deberías investigar. Tomás le contó que los símbolos parecían estar vinculados a una antigua creencia sobre entidades que habitaban entre la vida y la muerte, seres que buscaban cuerpos como recipientes para escapar de su mundo. Le advirtió que dejara el caso y quemara las fotos, pero Gabriel no podía hacerlo. Había algo en todo esto que lo atraía, como si una parte de él quisiera seguir adelante, aunque supiera que era peligroso. Esa noche, mientras dormía, fue despertado por un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando el suelo debajo de su cama. Al asomarse, no encontró nada, pero cuando volvió a levantarse, vio que la sombra estaba allí, en la esquina de su habitación, mirándolo. No dijo nada, no se movió, pero Gabriel sintió como si su energía lo invadiera, como si algo intentara entrar en su mente. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Gabriel ya no sabía qué era real y qué no. En su departamento aparecían marcas similares a los símbolos del cuerpo. A veces, veía al hombre del bosque parado en su sala, mirándolo, y otras, escuchaba pasos detrás de él cuando estaba en el laboratorio. La peor parte fue cuando comenzó a notar que, en el espejo, su reflejo ya no era completamente suyo. Era él, pero sus ojos eran diferentes. Un día, mientras revisaba nuevamente las grabaciones de seguridad del laboratorio, notó algo que lo hizo sentir náuseas. En las imágenes, él mismo aparecía caminando hacia la morgue, aunque estaba seguro de no haber estado allí. Lo más perturbador fue que, en el vídeo, su rostro tenía la misma expresión de terror que había visto en el hombre del bosque. Gabriel comprendió demasiado tarde que lo que sea que había contenido aquel cuerpo, ahora lo había encontrado a él. Su obsesión con los símbolos, su incapacidad para dejarlo ir, lo había convertido en el próximo recipiente. Al mirarse al espejo por última vez, vio que su reflejo sonreía, aunque él no lo estaba haciendo. Y así, Gabriel desapareció. Nadie supo qué ocurrió con él. Pero en las noches más oscuras, en la morgue del hospital, algunos aseguran que se escucha un golpeteo bajo las mesas de autopsia, como si alguien intentara salir.